Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor, el Espíritu. Queridos amigos, que el Señor les bendiga. Quizá para algunas personas nuevas que puedan conectarse en esta tarde, quiero comentarles, mi nombre es Elsa de Morán, del Ministerio Cristiano Semillas de Vida El Salvador. También contarles que el Señor nos ha dado un eslogan ya desde hace muchos años, sembrando y cosechando solo para Jesús. Así es que aquí estamos desde El Salvador, queriendo traer este mensaje para la gloria de Dios. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, amigos que van conectándose ya y que están aquí para que caminemos juntos. Así es que bienvenidos. Vamos a ir poniendo el tiempo en las manos del Señor, a darle gracias por esas oportunidades que Él nos permite de estar cada martes compartiendo. Y como dice aquella alabanza de este cantautor español, él dice, no serán muchos, pero Dios los puso ahí. Así es que aquí estamos, no seremos muchos, pero Dios nos ha puesto en este caminar. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias de todo corazón por la oportunidad que nos das de conectarnos. Primero que nada, pedimos para que esta señal no pueda ser interrumpida, sino por el contrario, que pueda fluir, porque queremos partir el pan, tomar el vino, Señor, para seguir siendo enriquecidos con tu palabra, con tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenida hermana Lorena, hermana Indira, algunos de los que he visto por ahí que se están conectando. Sean bienvenidos y solamente hacer como una pequeña reseña para recordarle, hemos estado hablando sobre la preparación, ¿verdad? El tema central y su esposa se ha preparado. Pero luego hemos venido hablando de la importancia de esa palabra de prepararse, ¿verdad? Así es que hemos hablado del aceite, las 10 vírgenes, las prudentes, las imprudentes. Hemos hablado de la lámpara que deberían de llevar y también del aceite. Pero hoy, en nuestro tema número 7, estaremos hablando de ajustando la verdad de Dios a nuestra mente. Mire qué importante poder entender que debemos de, la Biblia no debe de ajustarse a nosotros. Nosotros tenemos que ajustar nuestra mente a la palabra de Dios. Muy bien, para eso vamos a ir al libro de Lucas, ¿verdad? Al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35, donde Jesús nos está dando unas instrucciones adicionales en cuanto a esto de la preparación. Mire lo que dice Lucas 12:35. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Importante nosotros venir y decirle, Señor, bueno, yo quiero disponer mi corazón para que seas tú el que me instruya en esta tarde. Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Son dos cosas. De las lámparas ya hemos hablado. Hemos hablado en el estudio recién pasado. Nos tomamos un buen tiempo para hablar de la lámpara. Así es que hoy vamos a hablar del entendimiento, ¿verdad? Ceñidos los lomos. Por ahí va nuestra enseñanza. Esto de ceñido vuestros lomos, ¿verdad? Vamos a discernirlo un poquitito. Dice el diccionario Strong que un verbo que se refiere a ajustar, ceñir. Oiga, primero vamos a definir la palabra ceñir. La palabra ceñir dice que primero tiene que ver con ajustar. Entonces, cuando nosotros leemos las indicaciones, los mandamientos que nos está dando el Señor Jesucristo, estén ajustados.
vuestros lomos. Pero también tiene que ver con apretar. También podríamos traducirlo y decir que Jesús está diciendo, estén apretados sus lomos, estén ajustados, apretados, pero también tiene que ver con rodear, rodeados, cuidados, protegidos. Un ejemplo que encontré por ahí en una de las definiciones, dice que como que si alguien dijera, tienes que ceñir un poco más la tuerca si no quieres que el agua siga saliendo. ¿Ha visto cuando los chorros quedan goteando? Entonces, si nosotros no cerramos muy bien esa llave, siempre habrá una fuga de agua o cuando las cañerías no están lo suficientemente ajustadas. Así es que eso es lo que el Señor Jesucristo quiso decirle a usted y quiso decirme a mí. Ajusten, soquen, aprieten esa mente, los lomos de su mente, de su entendimiento. Ceñidos los lomos y vuestras lámparas encendidas. Bien, en el Antiguo Testamento, oiga esto. En el Antiguo Testamento, ceñirse los lomos tenía que ver, esto era, fue una frase que venía del lado de los romanos. Recuérdese que cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él llegó ahí, estuvo en contacto con los romanos porque el imperio romano era el que tenía subyugado a los israelitas. Así es que todas esas costumbres y toda esa jerga era movida, era influenciada por Roma hacia todos los pueblos que estaban en derredor de Israel, de Jerusalén. Entonces, esta frase de ceñirse los lomos venía de los soldados romanos. Mire, una de las características, cuando ellos iban para la guerra, sus túnicas eran largas, pero siempre usaban un cinto. Y ese cinto tenía un propósito específico. Ahí ellos tomaban las 4 puntas, por decirlo así, de sus túnicas y se las sujetaban en ese cinto, con el propósito de que no tuviesen ningún estorbo ni nada que los fuera a enredar ni a detener en el momento de correr, de defenderse o de cualquier otra circunstancia que ellos tuvieran que realizar. Mire, aquí hay mucha sabiduría. Porque cuando el Señor Jesucristo estaba tomando este ejemplo, entonces Él estaba diciéndonos a nosotros, recojan todo lo que les estorba y cíñanse para que cuando tengan que enfrentarse con lo que tengan que enfrentarse, no se vayan a tropezar o a manear, como decimos nosotros aquí en nuestro país. ¿Qué cosas son las que pueden impedir que nosotros podamos ir a una guerra o prepararnos como el Señor dice que debemos de prepararnos de maneras de maneras correctas, de maneras donde podamos como fluir sin ser estorbados, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Qué cosas? Bueno, una mente cansada, una mente cargada, afanada, angustiada. Yo le pregunto a usted y por experiencia lo digo, ¿no es cierto que cuando nuestra mente está tan llena de situaciones y de cosas, nos es más fácil poder fluir y poder pensar con claridad? Entonces, cuando el Señor dice los lomos, está hablando también de la cintura, pero vamos a ver que todo esto tiene que ver más que todo con nuestra manera de pensar, ¿verdad? Bien. La primera vez que se usa esta expresión en la Biblia es en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 11. Oiga lo que dice, vamos a leerlo despacio y vamos a desglosarlo porque de igual manera vamos a aprender mucho a través de esta porción. Dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Cuando el pueblo de Israel iba a salir ya de la esclavitud egipcia,
el Señor les dio las instrucciones que debían de sacrificar un cordero por familia y que cada uno debía de comerlo. Pero no era sencillamente sentarse y por comer. Había una enseñanza sublime en medio de esas instrucciones que fueron otorgadas a este pueblo. Y les dice: ceñidos sus lomos, con el calzado puesto, un bordón en su mano, y que lo comieran apresuradamente. Quiero comentarle que esto tiene mucho que ver también con la manera en la que nosotros nos estamos preparando para la venida del Señor Jesucristo. Recuerde que todo el Antiguo Testamento es sencillamente una sombra de lo que hoy en el Nuevo Testamento teníamos que venir y hacer y poner por obra, ¿verdad? Listos, preparados para el momento en que Dios les diera la señal de la salida. Pero veámoslo para nosotros. Número 1, cuando dice ceñidos nuestros lomos a Cristo y su palabra. No hay otra manera en que usted y yo, lomos, repito, lo dije hace un momento. Cuando la Biblia habla de lomos, se está hablando de esta parte de la cintura. Algunos dicen la espalda, un poco más abajo, pero entiéndase por lomos esta parte donde iba el cinto que se ponían los soldados romanos, pero que también usaban los mismos israelitas, precisamente como cuando iban para hacer caminatas como muy largas y no tener que enredarse. Pero veamos nosotros lo que nos compete. Número 1, ceñidos nuestros lomos. La manera correcta en que todo hombre y mujer de Dios que se está preparando debe de ceñirse es con Cristo y su palabra. La palabra de Dios, la palabra que nos aprieta espiritualmente hablando. Dígame usted si será fácil vivir a la luz de la palabra de una manera floja o descuidada. Prepararse significa prestar atención debidamente a todos esos mandamientos e instrucciones que se nos van dando día a día, cada vez que nos exponemos a la luz de la Biblia, ¿verdad? Mire, en la medida que nosotros vamos apretando nuestros lomos con ese cinto de la verdad del cual Pablo habla más adelante, entonces vamos a tener la seguridad de que no habrá fisuras, que no habrán derrames y que nos convertiremos en una fuente sellada, como lo dijo la Sulamita allá en Cantares capítulo 4 versículo 12. No lo dice ella, el Señor, su amado, le dice a ella: huerto cerrado eres. ¿Qué era esto que el amado le estaba diciendo a la Sulamita? Huerto cerrado, es decir, nadie puede venir a beber ni a tocar esas aguas, sino únicamente Él, el creador de ese pozo, de esas aguas puras, no contaminadas. Pero también le dice: hermana mía, esposa mía, fuente cerrada. Entonces de eso se trata la preparación, de eso se trata cuando dice ceñido vuestros lomos, es decir, cuidando todo lo externo, todo lo que está alrededor, cuidando nuestros oídos, cuidando lo que oímos, lo que vemos y lo que otros hablan, ¿verdad? Entonces nos volvemos como esa fuente cerrada donde Jesús puede para venir y beber continuamente. Y ahí quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Hoy en día hay una diversidad de enseñanzas y muchas de ellas están mezcladas y no son apegadas a la luz de la palabra. Cuando la palabra de Dios es adulterada, usted tiene que saber, tiene que tener la seguridad que no va a producir el mismo efecto, el mismo fruto que produce la palabra pura, no adulterada. ¿Por qué? Esto es como que yo quiera usar una crema para mi rostro, ¿verdad? Yo voy a la tienda y digamos que compro la marca Clinique, póngale, ¿verdad? Por poner el nombre de un producto. Voy y compro la marca Clinique. Entonces, cuando yo voy a una tienda profesional, entonces tengo la seguridad que estoy comprando el producto
que dice ahí la viñeta y que va a producir los efectos que están escritos ahí. Pero cuando yo voy quizás a una tienda de baja calidad, o por qué no decirlo, quizás al mercado, y ahí de pronto estoy viendo que están vendiendo aparentemente los mismos productos, y yo voy para comprarlo porque es mucho más barato y me prometen que voy a tener los mismos efectos, eso no puede ser verdad. Es imposible que una réplica o una imitación produzca los mismos efectos que va a producir el original. Entonces, cuando nosotros adulteramos nuestros oídos oyendo una diversidad de enseñanzas, difícilmente vamos a poder ver y crecer y desarrollarnos con esos lomos ceñidos. Porque en esas aguas, en esa fuente, las aguas estarán contaminadas. Bien, número 2, vuestro calzado en vuestros pies. ¿De qué estamos sacando esto? De Éxodo capítulo 12, cuando los israelitas les fue mandado que tenían que comer el cordero y les dieron las indicaciones de cómo tenían que comerlo, pero es una enseñanza que también nos va a aprovechar a nosotros y muchísimo, ¿verdad? Bien, entonces dijimos el número 1, ceñidos nuestros lomos. Número 2, vuestro calzado en vuestros pies. El calzado representa la firmeza, ¿verdad? Representa estar listos y preparados. Es como cuando nosotros tenemos que madrugar y dejamos los zapatos lo más cerca posible. Pero los israelitas tenían que quedarse con sus zapatos puestos. Así dice el Señor, que es como nosotros debemos de estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que Él va a regresar por nosotros. Pero estamos hablando de zapatos espirituales. Recuerdo yo en una de las enseñanzas de un predicador coreano, que él decía que los zapatos, para ellos los zapatos representan como lo que te protege de la contaminación del mundo. Entonces cuando ellos llegan a sus casas se quitan el calzado para no contaminar sus casas. Pero yo quiero quedarme con la enseñanza de que los zapatos te protegen de no contaminarte con lo que hay en este mundo. Entonces cuando el Señor nos manda de que tenemos que estar comiéndonos el cordero a Cristo, al Cristo de la gloria, aún con nuestros zapatos puestos, para cuidarnos de no estarnos contaminando con lo que hay en este mundo. Recuérdese, y su esposa se ha preparado. Pero hoy el tema es ceñidos vuestros lomos. Bien, ¿sabe que vuestro calzado en vuestros pies y el calzado? Número 3, bien. Y vuestro bordón, la otra instrucción era, y vuestro bordón en vuestra mano. Es Dios mismo y su palabra en quien vamos a apoyarnos. Importantísimo entender esto. 3 cosas. Tenían que estar ceñidos sus lomos con el calzado puesto, y número 3, un bordón en su mano. ¿Qué representaba el bordón? Sino más que el apoyarse literalmente en el Señor Dios Todopoderoso, en el gran yo soy, que era el que los estaba liberando de las cadenas egipcias. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿en quién nos estamos apoyando? Estas son las indicaciones. Aquel hombre y aquella mujer que se está preparando, que está poniendo por obra las indicaciones que se le han dado, no puede apoyarse en nadie más que en el Señor Jesucristo. Recuérdese que allá en el libro de Isaías, capítulo 30, del versículo 1 al 3, hay una exhortación para todos aquellos que se apoyan en Egipto, que se apoyan en los egipcios, que se apoyan en los seres humanos. El Señor dice ahí en esa porción que va a caer el ayudado y el ayudador. Porque si hay algo que Dios aborrece, es que nosotros nos apoyemos en la humanidad, porque la humanidad viene siendo como una caña cascada que sencillamente traspasa a aquellos que andan buscando personas para sostenerse.
El bordón representa al Señor Jesucristo, en quien tú y yo tenemos que apoyarnos hoy, de aquí hasta la eternidad. Y número 4, también la recomendación era, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros no pertenecemos a esta tierra. En el caso de los israelitas era porque no, perdonen, porque ellos no sabían el momento en que el Señor iba a pasar. Les había dado las instrucciones, pero no les había dicho la hora exacta, sino que era Moisés el que iba a dar como el grito de aviso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Comerlo apresuradamente. Es decir, que nosotros no podemos estar en esta tierra aquí como dormidos, como atenidos, como confiados, ¿verdad? Sino que debemos de estar alertas, velando, orando en todo tiempo, como Pablo lo dice repetidamente, y también el Señor Jesucristo, alertas como las atalayas del Antiguo Testamento, que la ciudad de Jerusalén estaba rodeada por los muros, y ahí en los muros constantemente, bueno, las 24 horas del día, habían atalayas vigilando de los enemigos que pudieran venir para acechar al pueblo. Así es como el Señor quiere que nosotros estemos. Quizá, como lo dice también allá en Nehemías, que cuando estaban edificando la ciudad, con una mano estaban trabajando y con la otra estaban haciendo sus quehaceres. Es así, apresurados porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir por nosotros. Cuidado con apegarnos a esta tierra, cuidado con apegarnos. Disfrutemos de las cosas materiales que el Señor nos permite tener. Disfrutemos la casa que nos ha dado, el vehículo, disfrutemos todas esas cosas que están alrededor de nuestra vida, porque son parte de las bendiciones divinas que Él nos da a cada uno. Pero no podemos apegarnos a ellas, sino que por el contrario, despojarnos en el sentido, están ahí, disfrútelas, y no están ahí, pues no nos lamentemos, porque tarde o temprano vamos a partir con el futuro esposo. Quiero hablar sobre 4 áreas o cuatro estados del entendimiento de los que nos habla la palabra de Dios, y que nos advierte de los 4 tipos de entendimientos que están en problemas y que no están ciñéndose a la palabra, ni mucho menos al Señor Jesucristo. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta enseñanza nos la delegó Pablo antes de ir a esas 4 partes que la Biblia nos enseña del entendimiento. Por ejemplo, el entenebrecido, el reprobado. Deme un minuto más. Cuando Pablo dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿de qué verdad no estará hablando si no es que Cristo es la verdad? Cuando él dice allá en Juan capítulo 14, versículo 3, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está, él dice: yo soy la verdad. Yo soy la única verdad establecida en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué más es la verdad? La palabra de Dios. Cuando dice Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces, también Pedro dijo en primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, mire también la otra declaración de Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Jesús nos dice: ciñan los lomos. Pablo nos dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y Pedro dice: ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen. 3 citas bíblicas que nos invitan, que nos mandan
que nos establecen que debemos de estar con nuestros lomos ceñidos. Lo dije en el inicio, lomos podría ser esta parte de atrás donde va el cinto de la verdad, pero también Pablo dice los lomos de nuestra mente. Mire, me encanta esto de cuando estamos hablando de lomos espirituales y ahora hablamos de lomos de la mente espirituales. Bien, ahora el apóstol Pedro, ¿verdad? Nos habla de ceñir los lomos de nuestro entendimiento también. Entendimiento significa capacidad de aprender, comprender, juzgar y tomar decisiones. Bien, vamos a estos 4 puntos importantes que nos hablan de una persona, un hombre, una mujer que no está ciñéndose. ¿Y qué dice la Biblia de aquellos que no están preparándose y que no están ceñidos sus lomos del entendimiento ni sus lomos en la verdad? Número 1, oiga esto, entendimiento entenebrecido. Dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es esto de tener el entendimiento entenebrecido? Bueno, la palabra entenebrecido tiene que ver con tinieblas, con oscuridad. Entonces Pablo nos está haciendo una reflexión, una exhortación, advirtiéndonos que nosotros ya no podemos conducirnos. ¿Cuál es la única manera de poder tener una mente llena de luz y tener una mente clara, despejada? Si no es a través de la palabra de Dios, que es la que nos limpia, la que nos abre, nos aclara el entendimiento. Entonces, ¿se recuerdan? La semana pasada estuvimos hablando también cuando David le decía, tú alumbrarás mi lámpara, Señor bendito, tú iluminarás mis tinieblas. Entonces, importante poder venir delante del Señor y decirle, examíname, ¿seré yo uno con un entendimiento entenebrecido? Señor, ¿estaré con un entendimiento oscuro? ¿Y cómo podemos saber cuando nuestro entendimiento está en oscuridad? Bueno, déjeme decirle, por ejemplo, los prejuicios. Cuando nosotros sin darnos cuenta, estamos como prejuzgando a las personas, imaginándonos que las cosas están siendo contra nosotros. Estamos como prejuzgando y diciendo, por ejemplo, usted llega a una reunión, es uno de los ejemplos más comunes y corrientes. Usted llega a una reunión y quizás las personas no le prestan la atención debida en el momento. Entonces usted empieza a prejuiciar y a decir, sí, es que yo no valgo lo mismo, a mí me están viendo de menos. Entonces eso ahí usted y yo tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el entendimiento entenebrecido tiende a ver el punto negro en una hoja blanca. Si aquí pintáramos un punto negro, probablemente usted o yo que estamos aquí conectados, lo que vemos es el punto negro. No vemos con claridad, o no somos lo suficientemente maduros y capaces de llevar a la cruz del Calvario todos esos prejuicios y pensamientos, porque nos hemos dejado entenebrecer probablemente por mucho tiempo, por causa de no ir delante del Señor Jesucristo y confesarle nuestras debilidades. Si usted es prejuicioso, si usted tiene la pésima, el mal hábito, la costumbre de siempre estar viendo lo negativo, tiene que venir al Señor y suplicarle para que aclare su mente, para que le saque de la oscuridad. Porque Pablo nos está diciendo aquí con muchísimo requerimiento, que no andemos como los gentiles, es decir, el mundo puede pensar y actuar como bien le parezca, pero nosotros no podemos andar ya más en esa vanidad. Dice que ellos andan con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida, pero nosotros no, debemos de ser lo suficientemente maduros, capaces de ceñir
los lomos de nuestra mente y rehusarnos, negarnos a ser un basurero del enemigo, a prestarle nuestra mente a todas esas cosas, a todas esas potestades que puedan estar alrededor de nuestra vida, sencillamente para contaminarnos, para detenernos y para no dejarnos avanzar hacia esa gloria del Señor Jesucristo. Número 2, entendimiento corrupto. ¿Qué significa esto de corrupto? Bueno, tiene que ver con la palabra depravado, algo que está arruinado. Mire allá en Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 al 5, no lo vamos a leer todo, pero oiga lo que Pablo le dijo a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas. Y entonces dice, pero quiero llegar al punto, y entonces dice, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Preste atención. Y aquí es donde también tenemos que tener muchísimo cuidado con todo lo que estamos oyendo. Hoy hay abundancia de enseñanza, ¿verdad? Acabo de repetirlo. Hay abundancia de conocimiento y de personas que predican, que enseñan, que traen reflexiones, y gloria a Dios por eso. Pero mire qué delicado lo que nos está diciendo Pablo a través de Timoteo. Dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está teniendo un problema con una mente corrompida, una mente que está dañada porque se vuelve como insaciable. No es suficiente lo que está escrito aquí en la Biblia, sino que quiere oír cosas nuevas, cosas diferentes. Cuidado, eso tiene que ver con una mente corrupta. Número 3, entendimiento embotado. Dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quiénes? De los corintios, ¿verdad? De ellos está hablando Pablo. Se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo. Pablo les estaba diciendo, miren ustedes, embotados. ¿Qué significa embotado? Tiene que ver con petrificado, tiene que ver con endurecido. Y entonces Pablo estaba exhortando a los corintios, diciéndoles, ustedes no entienden el Nuevo Testamento porque aún están vedados con lo del Antiguo Testamento. Y yo quiero quizás entenderlo, personalmente quiero entenderlo de esta manera. Para poder comprender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es necesario entender que el Antiguo solo fue un ejemplo, una sombra de lo que Jesús iba a venir a hacer. Recuérdese que los corintios estaban siempre cuestionando que si se debían de circuncidar, o que si la ley, que si esto. ¿Por qué? Porque aún estaban con el entendimiento embotado, petrificado, endurecido. Entonces, ¿cómo salimos nosotros de un entendimiento embotado? Mire, una medicina sencilla es la humildad, amigo. A veces nos preocupamos tanto por las cosas que están ocultas ahí, que Dios nos las ha revelado, y nosotros queremos empezar como a escudriñar lo oculto de Dios. Preocupémonos por lo que ha sido sacado a la luz y digámosle al Señor, desembota mi mente para entender lo que tú me estás mandando a hacer hoy en este tiempo. No se preocupe por lo que no entienda. Preocupémonos por lo que el Señor ha dejado con claridad y transparencia, pero por tener el entendimiento embotado, muchas veces nos estamos perdiendo la bendición, la gloria de poder avanzar a un mayor conocimiento, y no solo conocimiento, sino de poner por obra lo que Él quiere que nosotros pongamos por obra. Y número 4, el entendimiento reprobado, rechazado, ¿verdad?
Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, está hablando a aquellos que profesaban conocer a Dios, pero que con sus hechos lo negaban. Mire, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios ni su palabra, quiero contarle, querido amigo, querida amiga, que Dios nos va a entregar. Él personalmente nos entrega a una mente distorsionada, reprobada. Reprobado es rechazado. Lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Entonces, ¿cuándo el hombre, cuándo la mujer podríamos llamarnos cristianos, pero de verdad no estar viviendo como tales? Y es ahí donde el Señor viene y reprueba esa mente y la entrega a su propia suerte. Si usted lee todo el capítulo 1 del libro de Romanos, de la epístola de los Romanos, se dará cuenta, podrá ver todo el contexto de quiénes son estos a los que Dios reprobaba. Le conocían, pero le ignoraban, ¿verdad? Y al final ellos terminaban haciendo lo que ellos querían. Y dice la Biblia literalmente ahí que Dios los entregaba a inmundicia. Y es de ahí de donde sale la sodomía, de donde sale toda esa depravación sexual, de donde los hombres echándose con hombres, donde están usando, dejaron el uso natural de la mujer y ahora se dedican a querer tener relaciones oscuras. Entonces es cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, Él reprueba nuestra mente y nos deja a nuestra propia libre albedrío. El Señor nos manda a ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento con la verdad. No hay otra manera. No hay otra manera de poder estar ceñidos si no es con la palabra de Dios. Palabra de Dios pura, sin misturas y cuidando de que cada vez esté sumamente apretada. Sea sabio, amigo, amiga, sea sabia. Tenga cuidado con esas nuevas modas que de pronto vienen de así dice el Señor, o que ha salido una novedad espiritual. Mire, la manera de poder estar preparándonos y estar ceñidas nuestras mentes, estar con una fuente ceñida, es escudriñando a la luz de la Biblia si lo que allá nos enseñaron, si lo que aquí yo le estoy enseñando, en verdad está apegado a lo que dice la Biblia. Pero no hay otra manera. Además, quiero comentarle, el Espíritu de Dios es suficiente. Cuando usted va para su iglesia, cuando usted va para una nueva actividad, o cuando usted ha invitado, o en su iglesia han invitado a un predicador, usted puede orar con sencillez de corazón y decirle: Espíritu Santo, yo te suplico que me des discernimiento para retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Sabe cómo se llama eso? Dependencia de Dios y de su palabra. Un corazón humilde, que no quiere ser sabio en su propia opinión, sino que está dispuesto a someterse a lo que la palabra de Dios, a lo que su Señor le quiere enseñar. Y eso, ¿qué va a traer para usted y qué va a traer para mí? La aprobación del Señor Jesucristo. Dios está buscando hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a ceñir sus lomos, porque es de valientes. Déjeme decirle que esto no es para cobardes, es para valientes. Ceñirse los lomos no es fácil, porque eso nos lleva a limitarnos de muchas cosas. Es como cuando usted sabe que tiene un problema de salud, sea estomacal, la presión, el colesterol y todas esas cosas. ¿No es verdad que hay que ceñirse la boca? Hay que ceñírsela, porque de lo contrario vamos a seguir enfermos y cada día nos irá peor. Pues esto es lo mismo. Si no nos ceñimos nuestros lomos, los lomos del entendimiento y los lomos de la verdad, entonces vamos a estar en problemas. Vamos a estar siempre dependiendo de otros para que nos traigan una pequeña enseñanza o para que nos den de comer en un platito. Amado mío, cuando sencillamente el Señor dice que
he aquí yo estoy a la puerta, allá en Apocalipsis 2:20. Si alguno me deja entrar, yo cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere que nosotros nos sentemos con toda libertad, con toda confianza, cada día. Bien. También importante observar aquí que, mire, lo que le dijo a Job después de 38 capítulos en los que Job no dejaba de hablar y hablar y hablar. ¿Se recuerda? Sí, es cierto, este hombre estaba padeciendo un tracto, estaba atravesando por una prueba muy dolorosa, ¿verdad? Innombrable realmente. No, por nada del mundo quisiéramos estar en los zapatos de él. Sin embargo, durante los 38 primeros capítulos del libro de Job, podemos ver cómo los hombres están queriendo acomodar lo que Dios hace o no hace, ¿verdad? Algunos queriendo condenar y juzgar a Job, otros queriendo como darle la razón a Dios, y bueno, todo lo que llevaba a esa contienda durante 38 capítulos. Pero allá en Job, capítulo 38, versículo 3, mire lo que encontramos. Es Dios hablándole a Job y le dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Por qué he traído este versículo? ¿Sabe por qué? Porque es importante, querido amigo, querida amiga, saber que cuando Dios quiere hablarnos a nuestro corazón, es de valientes ceñirse los lomos. Porque, mire, entender el idioma de Dios, muchas veces queremos entender solo una parte de su idioma, pero es de valientes el estar dispuestos a oír cuando Él viene para corregirnos y exhortarnos y para hablarnos a través de su palabra sobre un problema específico que tengamos oculto en nuestro corazón. Aunque en el caso de Job no era que él tuviera algo oculto, pero se había hablado tanto y ahora llega el momento donde el Señor le dice: cállate y ciñe tus lomos. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto? Hay momentos en nuestra vida que debemos de ser muy pocos en las palabras, ceñir los lomos de nuestro entendimiento y postrarnos delante del Señor para poder oír qué es lo que Él quiere hablarnos en este tiempo. Y en el capítulo 40, versículo 7, también le vuelve a decir el Señor: cíñete ahora como varón tus lomos. Tremendo, como hombre, ciñe tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. También para que Dios venga para preguntarnos. A veces hay que ceñirse los lomos, porque cuando venimos para justificarnos, para quejarnos y para sentirnos como las víctimas de la película, qué tremendo eso, ¿verdad? Y el Señor ama que nosotros vengamos ceñidos con valentía para estar dispuestos a oír lo que Él tenga que decirnos hoy en este tiempo. No puedo pasar por alto aquellas palabras de el rey David, cuando él dijo, David tuvo que haberse ceñido los lomos en varias oportunidades, pero allá en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 33, él dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Usted puede decir: es que es difícil ceñirse, hermana. Mire qué difícil de verdad dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro. Y yo le voy a decir: sí, es difícil. Y a veces parece hasta imposible. Y repito, sabiendo que tenemos una mala salud, y lo digo por mí misma, sabiendo que necesito cuidarme más en esta etapa de mi vida, muchas veces no lo hago. Así es que yo no estoy aquí para juzgar a nadie, ni para ponerme como un ejemplo. Sé que es difícil ceñirse los lomos. Es difícil, es duro, porque esta carne, nuestra naturaleza, quiere vivir holgadamente, quiere vivir livianamente y quiere ir donde ella quiere ir y quiere hacer lo que ella quiere hacer. Pero el Señor, en su soberanía, en sus mandamientos, nos dice, allá en Lucas,
capítulo 12, versículo 35, que fue el primero, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Son dos cosas. Mientras estamos esperando su venida, mientras nos estamos preparando, debemos de estar con nuestros lomos ceñidos, abstenernos de muchas cosas que no son provechosas para nuestra vida espiritual, ni tampoco para nuestra vida física. Y también dice David, Dios es el que me ciñe de fuerza y que despeja mi camino. Pero en el Salmo 18:32 vuelve a repetir las palabras un poco parecidas y dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Entonces, vengamos a Cristo y digámosle, Señor, la Biblia dice, David dijo que tú eres el que nos ciñe de fuerza. La Biblia dice que tú eres el que nos ciñe de poder, nos da la fuerza y nos da el poder para poder continuar y llegar a esa preparación y poder estar listos, comiéndonos el cordero apresuradamente, con el calzado puesto, apoyados en el bordón, como tu palabra nos manda. Hay un solo propósito desde el momento en que pasamos a ser parte del reino de Dios y es prepararnos. Deberíamos de ser enseñados desde el momento en que una ovejita se convierte, pasa por la puerta de las ovejas. En ese instante, esa oveja debería de ser instruida y debería de ser enseñada y decirle, ¿sabes cuál es el propósito de que hayas pasado por la puerta de las ovejas? Bueno, el propósito es de que ahora empieces a prepararte, porque un día el pastor de pastores regresará y vendrá para separar las ovejas de las cabras. Entonces, ovejita, ahora que has pasado, ahora que estás recién parida, déjame enseñarte y déjame instruirte como otros me instruyeron a mí y poderte enseñar que el propósito de ser parte del reino no es engrandecerme, no es buscar esa gloria extraordinaria, no es correr del tingo al tango, no es buscar tanto conocimiento, sino el aprender la humildad y la sujeción a la luz de la palabra y atesorar lo poco que hoy sé y procurar ponerlo por obra, prepararme para el día de la redención, para el día en que suene la trompeta. Amado Hijo de Dios, ese es el todo del trabajo que debemos de realizar mientras estamos aún con vida. Muchos de nuestros hermanos en Cristo ya partieron, ya se fueron, están ya con el Señor. ¿Por qué nosotros no nos hemos ido? Porque aún falta esa preparación, el vestido de lino fino que se nos ha entregado, el lino fino y resplandeciente, que son las acciones justas, esas acciones que cada día con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, las acciones que van siendo perfeccionadas, que venimos de una mente embotada, reprobada, de una mente contaminada, pero que vamos saliendo porque ya no somos gentiles y entonces ahora nos dejamos corregir. Estábamos entenebrecidos, estábamos corrompidos, estábamos embotados, estábamos reprobados. Pero qué gloria de Dios ahora que nos estamos dejando preparar y su esposa se ha preparado. Y entonces ahora que usted y yo nos dejamos preparar, entonces sabemos que podremos estar listos para el día que el Señor venga en las nubes. ¿Cómo nos preparamos? Quiero ir cerrando con esto. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, nos preparamos con la palabra, con la obediencia a Dios y la palabra. Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Este sí quiero leerlo completo porque es un versículo
que deberíamos de ponerlo de memoria, deberíamos de transcribirlo y dejarlo quizás ahí en ese lugar donde estamos constantemente haciendo nuestras oraciones, teniendo nuestros devocionales. Mire lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¡Qué hermoso! Cuando yo entiendo que la palabra de Dios, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, que tengo que andar meditando en cualquier otra escritura, en cualquier otra enseñanza que no esté apegada a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra, los 66 libros que están escritos aquí, cuando yo no le pongo ni le quito, sino que la leo y la entiendo y procuro ponerla por obra tal como lo dice la Biblia. Le pongo un ejemplo. La gente a veces dice, discúlpeme, ¿verdad? Y dice, yo le dije que me disculpara. La Biblia no habla de disculpar, la Biblia habla de pedir perdón. Entonces, cuando yo voy entendiendo claramente que no se trata de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino de lo que está escrito, entonces eso significa que estoy avanzando, estoy creciendo, me estoy desarrollando. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la preparación que a usted le corresponde y que a mí me corresponde. La universidad de Cristo, la universidad de Dios a través de la Biblia. También el novio se está preparando, ¿verdad? Él dice en Juan capítulo 14, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor también se está preparando esos lugares a donde va a llevar a su iglesia, a su amada, para el día de la redención. Amado Hijo de Dios, preparémonos. Preparémonos, dispongamos nuestro corazón con humildad y sencillez. Esas son dos hermanas de las cuales nunca deberíamos de soltarnos. La humildad y la sencillez. Son estas dos hermanas las que nos van a llevar de la mano a la presencia del novio, de ese esposo por excelencia que está también preparándose. Termino con esto. Jesús dijo, estén ceñidos sus lomos. Pablo dijo, estén firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, no ceñidos con buenas obras ni con buenas terapias. Pedro dijo, por tanto ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen. La decisión es nuestra. Nosotros podemos decir, bueno, yo creo que me he preparado lo suficiente en este tiempo de mi vida. Quiero decirte de todo corazón, nunca será suficiente. Nunca será suficiente lo que nos preparemos. Y si el Señor nos ha prolongado la vida, de seguro que es con el propósito de perfeccionar aquellas áreas que aún están inconclusas. ¿Por qué no le decimos al Señor en esta tarde, Señor, yo anhelo que tú seas mi deseo? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Yo no sé si usted desea algo más que Jesús y su palabra. No sé si en su corazón hay insatisfacción de lo que hoy Dios le ha mandado hacer. ¿Cree usted que la Biblia no es suficiente para prepararnos? ¿Cree usted que la humildad y la sencillez al sentarnos y abrir las escrituras no es suficiente? El escritor de esa alabanza dice, fuera de ti, nada deseo. Y él le dice, mi amado, mi tesoro, mi amado, mi tesoro, Cristo. Cristo, nuestro amado, nuestro tesoro, su palabra. Amado, yo le invito a que en esta tarde, al cerrar este bloque, usted le diga, enséñame a amarte, enséñame a estar plena, a estar pleno en ti, que tú seas mi plenitud,
Que mi plenitud no sea la venganza ante mis enemigos. Que mi plenitud no sea el ser una persona extraordinaria. Que mi plenitud pueda ser el servirte, el amarte, el seguirte. El seguir aprendiendo con sencillez de corazón. El no buscar las cosas que no me han sido reveladas, sino lo que tú ya me revelaste. Y entonces voy a tener un entendimiento, ya no entenebrecido, sino lleno de luz. Ya no estaré reprobada por el Señor, sino aprobada por Cristo, porque ya no busco entre la oscuridad, sino que busco el reino de Dios y su justicia. Entonces ya la mente brilla en medio de la oscuridad. Ahora los otros pueden ver que antes yo estaba con una mente quizás corrompida, pero ahora pueden ver que mis negocios cada vez son más lícitos y transparentes delante de Dios y de los hombres. Yo te invito en esta tarde a que te conformes con Cristo en el buen sentido de la palabra. A que Cristo sea suficiente. A que ahí en esa intimidad le puedas decir: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, mi plenitud. Fuera de ti no deseo nada. Porque cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo. Cuando tenemos a Cristo y su palabra, estaremos en esa vida abundante que Él nos prometió allá en el libro de Juan, capítulo 10. La vida abundante es Cristo y el aprender a vivir lo que está aquí en estos libros de las Sagradas Escrituras. Yo te bendigo en esta tarde como tu hermana en Cristo, Elsa de Morán. Te bendigo y deseo de todo corazón que Dios te añada sabiduría, te añada conocimiento y te añada revelación. Cada mañana que te sientas y abres las Escrituras y tú le dices: Espíritu Santo, con sencillez de corazón, vengo para ver qué es lo que tú quieres hablarme. Y ten la seguridad, ten la confianza de que Dios te hablará. La próxima semana nos vemos y vamos a continuar con este tema central y su esposa se ha preparado. Quiero decirte que estaremos hablando del primer matrimonio que Dios creó en el principio de la creación. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. De verdad te deseo de todo corazón múltiples bendiciones. Lolita, la extrañamos. Hasta pronto. No te olvides, todos los martes, 4 de la tarde, hora del Salvador, 2 de la tarde, hora de California. Chao.